Y hoy hemos invitado a uno de los más destacados constitucionalistas argentinos, el doctor Manuel García Mansilla. Ahí lo veo en pantalla. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Osvaldo? ¿Cómo ¿Cómo te estás? va? Manuel, además de abogado, de profesor de Derecho Constitucional, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Eh, yo quería varios temas consultarte, pero uno de ellos, quizá el más inmediato en el tiempo, de las tantas barrabasadas que uno lee habitualmente, es esta nueva embestida del kirchnerismo para intentar ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, ¿no? Vos escribiste ahí, además de artículos que escribís habitualmente, leía algún tuit o hilo de tweets con los que esclarecés mucho a la gente no especializada, ¿no? La idea, la tarea de llevar con un lenguaje no técnico estas cuestiones a un público más amplio me parece a mí muy importante, y Manuel es de quienes lo hace. Más como Eh, decías antes, en la Argentina. Más en la Tal vez en Argentina, otros países no sería tan claro, en necesario. que esto no es solamente técnico, sino que es profundamente, tiene que ver con valores, con cuestiones políticas en el sentido más profundo de la palabra. Así que te quería consultar sobre, en primer lugar, sobre esta cuestión. Bueno, mira, el sábado se cumplieron sin pena ni gloria 75 años del juicio político de la Corte en 1947. ¿Sí? El 30 de abril de 1947, el primer gobierno peronista logró la remoción de 4 de los 5 jueces. Uno renunció durante el juicio político y pudo conformar una nueva Corte Suprema que desde 1947 hasta 1955, en que fue derrocado el peronismo, no declaró inconstitucional una sola ley sancionada por el Congreso, ¿sí? Y entre varias leyes pintorescas que sancionó ese Congreso, se llegó a sacarle la ciudadanía a un ciudadano por ley. Le revocaron la ciudadanía a un ciudadano por ley. A, a, eh, A Walter Beberá y Beberás y Allende. Allende, ¿no? Sí, sí. Exacto. Bueno, 75 años después, tenemos el 10º intento. En realidad, en estos 75 años, de 1947 hasta hoy, vos tuviste 9 cambios de composiciones de la Corte Suprema. En parte producto de la sucesión de gobierno de facto y gobierno de iure, en parte producto de juicios políticos como el del 47, también tuviste el del 2003, el 2005, y las renuncias forzadas de varios jueces en ese momento, y en parte también por la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte en 1960 y en 1990. Entonces, lo que se está intentando ahora, que entiendo que no, tal vez la ley salga, pero que no se puede integrar a la Corte, porque los 2/3 que se necesitan para poder nombrar los nuevos jueces para integrar una nueva composición de la Corte, en principio no deberían alcanzarlo, pero lo que se está intentando ahora sería la 10ª modificación en la composición de la Corte Suprema en 75 años. Así no hay sistema que aguante, lógicamente. Nuestro sistema fue copiado del sistema constitucional de los Estados Unidos. Vos pensás que en ese mismo periodo, 1947 a hoy, se designaron en la Corte Suprema 31 jueces, y la última de ellas, Ketanji Brown Jackson, hace apenas unas semanas, y en nuestra Corte Suprema, con una composición más chica, porque gran parte de ese periodo tuvo una composición de 5 miembros, más allá de que tuvo cambios, porque tuvo 7 miembros en algún momento, 9 en otro, bueno, y fue mutando, pero con una Sí, la composición mayor más parte del chica, en tiempo ese mismo 5. periodo tuvimos 74 jueces designados en nuestra Corte Suprema. Lo que te habla de lo que es la inestabilidad. El promedio de duración de los jueces entre el 47 y el 90 fue de apenas 8 años, después mejoró un poquito hasta el 2006, que fue la última reforma que hizo el mismo kirchnerismo, reduciendo la cantidad de jueces de la Corte a 5 Sí, hace 14 años. esa reforma fue impulsada por la senadora Cristina Kirchner, la misma que ahora lo disminuyó y ahora quiere aumentarlo. Totalmente, y hay una cosa que me parece que es importante, porque yo creo que acá no hay que caer en lo que son las trampas dialécticas alrededor de la cual se pretende justificar una decisión de este tipo. Porque lo que te dicen es, bueno, el tribunal está atiborrado de causas, lo tenemos que hacer más eficiente, lo tenemos que federalizar, lo tenemos que democratizar, tenemos que llevar la paridad de género. Te van a llenar de argumentos que
podrían o no ser razonables o podrían ser discutibles, pero nosotros tampoco podemos perder de vista ningún ciudadano que siga más o menos los acontecimientos, puede perder de vista que este nuevo intento de ampliación es consecuencia de un fallo de la Corte Suprema que se sancionó, que se dictó, en diciembre del año pasado, en la cual se declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. Un año atrás, cuando en plena pandemia la Corte anuló el traslado, se metió en el caso del traslado de los jueces Bertuzzi y Castelli, etcétera, también ahí amenazaron de vuelta con que había que reformar la Corte. Entonces, lo que tenemos claramente son reacciones de cierto sector político que no puede convivir con la idea de un tribunal que marca límites y que decide eventualmente, y no lo hace todo el tiempo. Ojalá nuestra Corte fuera una Corte activista. Dios nos libre de semejante mal. La Corte de vez en cuando pone algún límite y ese sector político no lo puede tolerar. Claro, y te hacen, por ejemplo... Si me permitís, sí, perdón, Manuel. Déjame una cosa. Sí. Esto me van a acusar después de antiperonista, que no lo soy, pero no importa. Vos sabés que en el fondo son coherentes, porque si vos tomás lo que dijo Perón, cuando se inicia el juicio político a la Corte en el 47, 4 de junio de 1946, el peronismo siempre ha sido refractario a la independencia del Poder Judicial, sistemáticamente. Fíjate lo que decía Perón. Dice, en lo que a mí hace, pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial. Suena lindo. Es un requisito indispensable para la prosperidad de las naciones, pero entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público. Ahora, ¿cuál es el sentimiento público? El del gobernante. Y particularmente el del titular del Poder Ejecutivo. Ni hablar. En este caso, de la vicepresidenta. Claro, es cierto, tenemos que actualizarlo esto. Se habla también de que otras cortes, y particularmente se mencionan cortes constitucionales europeas, tienen más números, pero el número en sí mismo no es importante, puede ser cualquier número. Si vamos a una isla desierta y tenemos que diseñar una constitución, podemos fijar distintos números. El tema es que ya existe una corte, entonces lo que es malo es el cambio abrupto para tratar de que la mayoría sea dicta. Ni hablar, totalmente de acuerdo. Además, cuando se apela al ejemplo de modelos del derecho comparado, en muchos casos no se tiene en cuenta que a veces la composición de esos tribunales constitucionales, que no son lo mismo que una Corte Suprema como la nuestra, están provistas en la Constitución, a veces no, la de Estados Unidos, por ejemplo, no. Tampoco se tiene en cuenta el tipo de funciones que tiene esos tribunales. Hay tribunales que funcionan a veces como tribunales de casación, con lo cual hacen la interpretación del derecho común, que acá nuestra Corte no debería hacer, pero lo hace. Eso es una rémora para mí de los gobiernos de facto. Pensá que cuando teníamos gobierno de facto no había constitución, no había conflicto de federalismo, porque los gobiernos de facto por definición son unitarios. La Junta Militar designaba a todos los gobernadores de provincias, interventores o lo que fuera, con lo cual no había problema de federalismo, tampoco habría problema de separación de poderes, porque no había separación de poderes, etcétera. Con lo cual la Corte jugó a ser en esas épocas tribunal de casación, interpretar el derecho común, el derecho de fondo. Y muchos de esos tribunales que nos ponen como ejemplo del derecho comparado tienen esa función. El otro tema también es... Doctor, ¿le hago una pregunta? Sí, por favor. Porque algunos lo que dicen es meter un tribunal de casación sería dilatar aún más todos los plazos, salvo que tenga un poder real de decisión sobre las causas. ¿Cómo sería este tribunal de casación? Bueno, a ver, ahí hay que distinguir dos cosas. Una es un tribunal de casación general y otra es un tribunal de casación en determinadas materias. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tribunal de casación que es la Cámara Federal de Casación Penal, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Y ahí también viene el problema de la Corte Suprema. Nosotros tenemos 3 instancias, en teoría, en materia penal, con una última, que es la Cámara Federal de Casación Penal, y a pesar de todo, llegan miles de expedientes por año a la Corte en materia penal. No es la causal principal que la llena de casos, pero es una de las causales principales. Para ser preciso, en el año 2020, por ejemplo, en materia penal, la Corte Suprema falló en 2.372 causas, lo cual es una barbaridad, teniendo una Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, el problema de
si yo lo que quiero es modificar la Corte para reducir el caudal de causas, o en todo caso normalizar o poner en su quicio la cantidad de causas, yo lo primero que debería hacer es consultarle a la Corte Suprema cuál es la manera más eficiente de que le lleguen menos casos. Lo primero que debería hacer es, si soy el Poder Ejecutivo, mirar para adentro y ver que gran parte de las causas que le llegan a la Corte tienen que ver con temas previsionales, en donde es el propio Poder Ejecutivo, con la connivencia del Congreso, que apelan todas las sentencias de reajustes previsionales, porque no tienen el dinero o no quieren pagarle a los jubilados lo que le corresponde. Todo el muerto ese se lo tiran a la Corte Suprema, que todos los años resuelve miles de causas. Cuando vos te dicen, la Corte Suprema resuelve, por ejemplo, de vuelta, año 2020, resolvió 11.770 casos. De esos, los previsionales fueron 4.745, que los resolvieron en 650 sentencias, porque muchos de esos casos se resuelven en una sentencia, varios casos que son análogos. Pero en materia previsional, la Corte está atiborrada de causas, porque el propio Poder Ejecutivo, insisto, con la connivencia del Congreso, la llenan de causas para patear el pago de las sentencias en materia previsional. Entonces, si la preocupación fuera genuina en materia de decir, bueno, reduzcamos el número de causas que tiene la Corte, se podrían proponer muchas alternativas, pero además, si yo tengo alguna queja, y yo creo que puede haber muchas genuinas quejas respecto al funcionamiento del tribunal, lo primero que hago para ver de qué manera puede mejorar el tribunal es le pregunto a la propia Corte. Es lo que se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, en 1925, cuando, digamos, nosotros tomamos como modelo la Constitución norteamericana y todo el tiempo nos comparamos con la Constitución, con la Corte norteamericana, estamos años luz, pero bueno, si nosotros tomamos ese modelo, su competencia es discrecional, gracias a que el Congreso oyó a la Corte Suprema, le preguntó qué podemos hacer para reducir las causas, vengan y cuéntenos. La Corte Suprema fue y propuso una reforma, y hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve, depende del año, 100, 80 causas, a veces 120, pero tiene una competencia discrecional. Nosotros, para poder llegar a un modelo semejante, tendríamos que transitar un proceso. No todo el mundo se animaría a proponer una reforma de ese estilo. En particular nuestros colegas, ¿no? Que son muy... No, ninguno, claro. Ellos, todo el mundo cree que tiene todo aquel que litiga, me incluyo, claro. cree que puede llegar a la Corte Suprema, y no importa si el caso es un tema de honorarios o un tema realmente importantísimo. Otra modificación que cada tanto se propone es como si fuera una solución, es la división en salas. Vos tenés algo escrito, además, sobre el tema. Y el tema de la división en salas, en realidad, es también, para mí es un caballo de Troya que lo que pretende también enmascarar es la ampliación de la cantidad de jueces de la Corte. Y una cosa importante, acá parece que si yo amplío la cantidad de jueces tengo más manos para trabajar, cuando en realidad el expediente circula por más vocalías, con lo cual tarda más en resolverse. Pero te dicen, bueno, si cinco personas están atiborradas de causas, le ponemos 10 personas más, le elevamos a 15, como propone Zaffaroni, por ejemplo, o propuso hoy Gustavo Ferreira en el Senado, y entonces ahí pueden trabajar mejor. Más allá de que Ferreira después planteó que la división en salas es inconstitucional. Pero ¿por qué digo que enmascara la división en salas la ampliación? Porque para dividirla en salas, lógicamente la tengo que ampliar. Yo hoy no puedo dividir una corte de 5 jueces, no la puedo dividir en salas. Con lo cual, inevitablemente la división en salas conlleva la ampliación. Ese es un punto. El segundo, la división en salas tiene muchos problemas, más allá de cuestiones constitucionales que no los voy a aburrir sobre cómo interpretamos qué quiere decir que tenemos una Corte Suprema o cuestiones similares, o que el reglamento interior para organizar la propia Corte Suprema, la facultad esa la tiene la Corte, lo dejo de lado. Esa división en salas, en muchos casos se propone como salas temáticas, ¿no? Tenemos la sala penal, la sala civil, la sala comercial, etc. Y te dicen, con razón, che, en las provincias tenemos o superiores tribunales o cortes superiores divididas en salas. ¿Pero por qué tienen ellos en las provincias este tipo de tribunales? Porque la interpretación de los que se llaman los códigos de fondo, el derecho común, Código Civil, ahora el Código Civil y Comercial, Código Penal, etc., les corresponde a las provincias. Entonces, un tribunal
como la Corte Suprema, dividido en salas temáticas, lo que haría es birlarle a las provincias la interpretación final de los códigos de fondo. Eso atenta contra el federalismo. Y lo gracioso, y esto es increíble, Se hacen nombres. que te quieren vender la idea. No, que te quieren vender la idea de tenemos que ampliar la Corte para hacerla más federal. Sí, sí. Bueno, de O hecho, sea, la haría más federal. de hecho, leí hoy, entre tantas cosas asombrosas que uno lee, parece que es fresquita de hoy esta declaración de Zaffaroni, que dice que cada gobernador le tendría que proponer un hombre y una mujer al presidente para integrar la Corte. Entonces así, eso creo que sería más federal. Y además hay una idea también equivocada, como que la Corte es representativa, tiene que ser como un nuevo, una nueva Cámara de Diputados o un nuevo Senado, digamos, ¿no? Exactamente. Y eso, en eso yo te podría decir que también la Corte, en parte, o ciertas integraciones de la Corte, contribuyó un poco a desnaturalizar el rol que tiene o de que debería tener. La Corte no está para resolver problemas sociales, discusiones morales de la sociedad. La Corte está para resolver casos concretos, punto. Y la interpretación que haga la Corte de esos casos concretos es, digamos, tiene que ser obligatoria para todo el mundo, inclusive para los otros poderes. Pero no está para resolver si queremos aborto, si queremos matrimonio igualitario. Para eso está el Congreso. Bueno. Ahora, tenés ahí... muchos jueces que piensan que no, que el juez es el gran identificador de los consensos de la sociedad, Lorenzetti, por ejemplo, y la verdad es que eso termina desnaturalizando ese rol y después nosotros terminamos naturalizando la idea de que, bueno, no, la Corte Suprema es la que tiene que decidir tal o cual cosa, y en ese caso tiene que ser representativa. Si va a deliberar y se va a poner de acuerdo en cuestiones que atañen a todo el país, bueno, que tiene que ser representativo. Pero ahí, no es el rol de la Corte. No, claro. Ahí vos mencionaste algo que me lleva a otra pregunta que quería hacerte. Manuel, además un gran conocedor del derecho constitucional norteamericano, y estamos teniendo una noticia en las últimas horas que para quienes nos dedicamos al derecho constitucional es muy interesante. Se filtró un voto de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos y aparece como el anticipo de que la Corte finalmente revocaría su famoso fallo Roe versus Wade de 1973, en que de alguna forma, digamos, legalizó el aborto, dividiendo en trimestres, etc. Con independencia de lo que cada uno de nosotros opine sobre la cuestión de fondo del aborto, me interesa mucho tu opinión, primero sobre el caso Roe, además sobre el tema de los precedentes, porque acá se estaría revirtiendo un precedente que en nuestro país es algo bastante habitual. Siempre nuestro amigo Alberto Garay, que es especialista en esto, siempre critica cuando dice la Corte en su actual composición, como si fuera una continuidad del tribunal. Y bueno, trae una serie de consecuencias y se vincula con esto de que decís vos de que no son los tribunales los que deben resolver esos conflictos morales. Bueno, me interesa escucharte. Sí, el tema, digamos, el tema de la discusión en los Estados Unidos acerca de la Corte Suprema y su rol es un tema complejo y yo lo voy a simplificar muchísimo. Claramente la Corte tuvo entre la década del 50 entre la década del 50, el 60 y principios del 70 un rol muy activista y se metió en muchos conflictos sociales, empezando por el tema de la segregación racial en escuelas, con el famoso caso Brown versus Board of Education, que tuvo una legitimidad enorme, porque ayudó a destrabar algo en lo que claramente la gran mayoría del pueblo norteamericano estaba en contra, que era el tema de la segregación racial en escuelas. Pero obviamente la Corte se fue metiendo cada vez en más cosas, y en 1973, como vos dijiste, en el caso Roe v. Wade decidió una cuestión que divide moralmente a los norteamericanos y pretendió zanjar la cuestión, ¿sí? Y, como vos bien dijiste, legalizó el aborto en todo el territorio de los Estados Unidos a través de un fallo. Que obviamente todo aquel que estuviera a favor del aborto aplaudió y todo el que estaba en contra se enojó. Y así todo, digamos, dentro de la academia norteamericana, muchos
constitucionalistas favorables al aborto criticaron muchísimo el fallo porque el razonamiento es muy pobre, realmente es muy pobre. Fuera de la cuestión moral, desde el punto de vista jurídico, el razonamiento de la Corte en Roe es pobre. Con lo cual se empezó a discutir permanentemente si se lo iba a revocar, si no se lo iba a revocar. Y el problema, como bien marcaste vos, Osvaldo, es que en Estados Unidos el respeto a los precedentes es importante. Ahora, ¿qué terminó ocurriendo? El tema del aborto, desde el punto de vista moral, divide a la sociedad norteamericana claramente. No importa, pero hagamos de cuenta que la mitad está a favor, la mitad está en contra. Los números son similares, capaz que 55-45, sí. pero realmente hay una división en ese tema. Sí. Lo que terminó pasando es que aquellos que defendían al aborto plantearon como una cuestión de sentido común que aquel juez que no estuviera dispuesto a defender ese precedente particular no podía llegar a la Corte Suprema. Y eso que terminó haciendo es, de alguna manera, condicionar el perfil de los jueces que llegaban a la Corte Suprema. Si no defendían casos canónicos como, entre otros, Roe, no debían llegar a la Corte Suprema. Y como contrapartida, del otro lado es designar jueces que vieran la cuestión totalmente distinta para poder eventualmente tirarlo abajo. Entonces, eso es lo que hace que hoy leamos en cualquier nota periodística que la mayoría conservadora de la Corte Suprema tira abajo Roe, ¿no? Ahora, si vos lees ese borrador, más allá de las críticas que se le puede hacer, ni siquiera se mete en la cuestión moral. Lo que dice, este no es un tema nuestro, es un tema de los estados, que lo decidan la mayoría en cada uno de los estados. A diferencia nuestro, que las provincias le cedieron al gobierno federal la atribución de legislar en materia penal para todo el país. En los Estados Unidos, cada estado regula en materia penal. Entonces lo que dice la Corte es, yo este problema me lo saco de encima, que lo regule cada estado. Si querés un estado abortista, lo tenés. ¿Querés un estado no abortista? Lo tenés. Pero lo decide el pueblo, los representantes, aquellos que deben discutir las cuestiones morales que dividen a la sociedad y no nosotros, que tenemos que resolver casos concretos. Sobre todo cuando la Constitución no dice nada al respecto. Claro, no, obviamente, la Constitución norteamericana no dice absolutamente nada en materia de aborto y esa fue una de las críticas que siempre se hizo. Lo que vos, perdón. Hoy los medios planteaban esta cuestión de que en Estados Unidos había una disgregación o estaba partido, como que era un error que en algunos países, en algunos estados se pudiera abortar y en otros no. Bueno, pero cuando justamente es el sistema de ellos, ¿no? Yo hoy leía La Nación y decía, no, esto es un desastre. ¿Cómo puede ser que si estás en Texas no podés y si estás en Nueva York sí? Son muy unitarios entonces, le gusta el unitarismo. Exactamente. Bueno, justamente, nosotros, a pesar de que nominalmente somos federales, nos cuesta mucho el federalismo. A la misma Corte Suprema nuestra le cuesta el federalismo. A nuestros gobernantes les cuestan. Llegan, aún cuando vengan de las provincias, llegan con ínfulas federales, pero después la mayoría funge como si fueran, o se comportan como si fueran unitarios. Fíjate lo que fue la discusión durante la pandemia y el conflicto que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional por el tema de si abrían o no las escuelas. Ahí se daba, Manuel, un doble centralismo, ¿no? Por un lado, de la relación Estado-Nación, nacional y provincias, el unitarismo, y por otro lado, como el Congreso o no funcionaba o había delegado excesivas atribuciones, era una sola persona, el presidente, el que legislaba por decreto de necesidad de urgencia para todo el país. Bueno, ni hablar, creo que no debe haber nada más unitario que un decreto de necesidad de urgencia. Y una cosa que a mí también me sorprende de lo que son los intentos de justificación, volviendo al tema original de la ampliación de la Corte Suprema, dicen, ¿cómo puede ser que 3 personas decidan casos importantes? Bueno, en los decretos de necesidad de urgencia hay un solo tipo que con la lapicera, sin siquiera una deliberación, aunque sea con otras 2 personas, puede decidir cosas que son que afectan derechos de todo el país. Sí. Cuando en realidad la Corte también solo decide casos concretos. Ahí ya se nos va el tiempo, pero daría para hablar mucho, algo que vos mencionaste en cuanto a la centralidad que se le dio en Estados Unidos al tema del aborto y en cómo los jueces después tenían que mostrar su postura respecto a este tema, es que hace varias décadas podía haber jueces designados por presidentes republicanos o por presidentes demócratas
que tuvieran posiciones distintas sobre el tema. Hoy ya sabemos que si es designado por un republicano va a tener una, y si es designado por un demócrata va a tener otra. Ya sabemos cómo va a votar, y eso no es bueno, ¿no? No es la idoneidad. No, por supuesto, pero además, más allá de la idoneidad, que debería ser condición sine qua non para llegar a un tribunal como la Corte Suprema de los Estados Unidos o la Corte Suprema Argentina, nosotros, insisto, tomamos ese modelo específicamente a la hora de diseñar nuestras instituciones, en particular el Poder Judicial. El punto está en nosotros, digamos, se termina naturalizando una desnaturalización del rol de los jueces. El rol de los jueces es decidir casos concretos conforme el derecho vigente, no acomodar el derecho vigente para favorecer una determinada posición moral. La verdad que la importancia de la opinión de 3 jueces en la Argentina o de 5 en los Estados Unidos en materia de cuestiones morales que dividen a la sociedad es irrelevante. La opinión de un juez debería valer lo mismo que el de un canillita, claro. el de la persona que atiende un bar. El juez lo que tiene que hacer es decidir casos concretos conforme el derecho vigente y no hacer las veces de o convencional constituyente y reformar la Constitución subrepticiamente, o legislador y creer que desde la Corte pueden, digamos, ordenarle a toda la población hacer determinadas cuestiones y olvidarse de lo más importante, que es el derecho. Los jueces son criaturas de la ley. Los jueces tienen que seguir sí o sí lo que dice la ley, el texto de la Constitución, el texto de las leyes. Era Woodrow Wilson el que dijo que la Corte era una convención constituyente en sesión permanente. Bueno, se le fue la mano, ¿no? Con eso. Bueno, pero a Woodrow Wilson le gustaban todas estas cosas. No tanto, en realidad, justamente, vos fíjate que es interesante lo que decís, y aburro 10 segundos nomás, pero tanto Woodrow Wilson como otros presidentes posteriores forman parte de un movimiento en los Estados Unidos que se llama The Progressives, que a principios del siglo XX atacó fuertemente el rol del Poder Judicial con la idea de poder llevar al Congreso varias atribuciones y sobre todo también al Poder Ejecutivo a través del desarrollo de agencias administrativas, ¿no? Todo lo que es el desarrollo del derecho administrativo. Pero para poder criticar a la Corte, que se había mandado las suyas, como declarar inconstitucional el impuesto a las ganancias de 1895, cosas por el estilo, exageraron mucho el rol que tenía la Corte diciendo que el control judicial de constitucional lo habían usurpado, que se comportaban justamente como una convención en sesión permanente, que justamente... Que la Constitución es lo que los jueces dicen que es, como dijo. Exacto, la Constitución es lo que los jueces dicen que es, exacto. A Manuel, vos sabés que me quedaría hablando de estos temas toda la noche, pero tenemos que cortar porque, como se dice en los medios de comunicación, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Gracias.